Pienso que no exageraría en nada si sugiero que la parábola del buen samaritano es la más popular de todas las parábolas. Y cuidado, cuando digo la más popular no significa que sea la más importante, porque toda palabra salida de la boca de nuestro Señor Jesús es más que importante. Toda la Biblia igual. Ahora solo dije la más popular. Y en honor, entre otras razones, la primera. Esta destaca como una especie de columna vertebral la filosofía del Evangelio. Además, de forma magistral, también contrasta haciendo una crítica enorme a los religiosos hipócritas. Note la antítesis o el contraste. Es la columna vertebral de la filosofía del Evangelio, pero a la vez muestra una enorme crítica contra lo opuesto. Dicen algunos literarios que convierte esta parábola en la más popular porque además de teológicamente ser tan profunda, también es una hermosa pieza de literatura, una especie de obra de arte, tanto que se atreven a calificarla como una obra de antítesis y a la vez de parodia. Se los voy a explicar para que entiendan mucho mejor el sermón de esta mañana. Ambos, ya sea la parodia o la antítesis, son recursos retóricos o estilísticos al momento de la oratoria. Empiezo por la antítesis y voy a ilustrarlo en lugar de definirlo porque es más fácil asimilarlo. De hecho, si yo les pregunto cuál es el color opuesto al color de mi camisa, ¿qué responden? El blanco. Entonces, ¿cuál es la antítesis del color oscuro? El color claro. Pues cada vez que en oratoria se ocupa lo opuesto para resaltar una verdad, es una especie de antítesis. Pero, ojo, no solo se ocupa en oratoria, se ocupa en cualquier obra de arte literaria. Por otro lado, la parodia, y también insisto, sin definirla, aunque en cualquier diccionario encontrarían que no es más que una emulación, una imitación a una obra de arte, contrastándola con una obra satírica o llena de sarcasmo o de ironía. Pero en palabras más simples, en nuestra ciudad de vez en cuando en algunos semáforos vemos a hombres que tratan de imitar la vestimenta y la forma en cómo Michael Jackson bailaba. Esto es una parodia de la obra de arte de Michael Jackson, y no digo que yo sea un fan de ese arte, si es que es arte. Solo digo que sus imitadores, sus evocadores, terminan siendo una especie de burla al compararlo con la obra de arte original. Pues a eso se le llama parodia. Ahora, los que son expertos en usar cualquier estilo, cualquier retórica, pues diríamos, para eso estudian, ¿no? Lo que fue magistral es que nuestro Señor Jesús compusiera en 3 o 4 versos de forma simultánea una antítesis y una parodia de la columna vertebral de su filosofía, y que sin advertirle a nadie, de paso, criticara de forma tan severa a los religiosos. Pues bien, ¿y qué tiene que ver? Sé que los más estudiosos de ustedes están a punto de preguntarme, oiga, ¿y qué tiene que ver todo esto con el libro que estamos estudiando? ¿Desde cuándo se pasó el Nuevo Testamento a estudiar las parábolas? Es que todavía no les he dicho al respecto. La parábola del buen samaritano, para poder entenderla, hay que entender los orígenes de sus vocablos, la sintaxis de la palabra samaritano. Y para hacer un estudio serio de esto, hay que descubrir cuáles son los orígenes de los samaritanos. Pues, sorpréndanse, en el capítulo que hoy vamos a estudiar está precisamente el nacimiento de los samaritanos. Ustedes, después de este estudio, entenderán perfectamente bien, bueno, espero ayudarles a entenderlo bien,
¿Por qué se llamaron samaritanos? ¿Por qué son la antítesis de los judíos? ¿Por qué Jesús criticó tan fuertemente a los religiosos? ¿Y cómo nosotros debemos aplicar esto a nuestro diario vivir? Pues bien, por esto y más, nuestro sermón de hoy se titula Evangélicos Hipócritas. Vayan en sus Biblias hasta el segundo libro de Reyes. Oiga, pastor, ¿y que usted no es evangélico? Sí lo soy, pero no hipócrita. Espero. Entonces hay algunos que son hipócritas. Usted concluye al final. Capítulo 17, segundo libro de Reyes, vamos hasta el versículo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos hasta el versículo 22. ¿Listas sus Biblias? Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Importante, Israel, la nación hebrea, sus habitantes fueron llevados cautivos hasta Asiria, hasta el día de hoy. Y trajo el rey de Asiria a gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Serfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Hasta ahí leemos y oramos. Te suplico, Señor, tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y que crezcamos todos a través del estudio de su palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bueno, vamos a necesitar no solo conocer el significado de una parodia o de una antítesis para entender la parábola y el mensaje de hoy, sino que también necesitamos ampliar un poco geografía y un poco de historia. Desde luego, los que recibieron toda esta información de parte de los labios de nuestro Señor, ellos sabían de sobra lo que yo voy a explicarles. Ellos no necesitaban esta explicación. Nosotros sí, por ser otro contexto cultural y otro contexto histórico. Arranco con geografía. Soy mal dibujante, pero imagino que a la fecha ustedes ya tienen en sus casas el mar Mediterráneo ubicado, bañando las costas de Israel. Y aquí tienen el Mar Muerto, y les he explicado que esto partido en dos era el reino del norte y el reino del sur. Bueno, también tendrán que ubicar en sus casas a Siria, que no necesariamente era fronterizo con Israel, Siria, que sí estaba fronterizo, Edom, y yendo hacia el sur en África a Egipto. Cuando piensan en Egipto, piensen hasta la época de Moisés, cuando tuvieron que venir en el peregrinaje hasta la tierra prometida. Bien, ahora que tenemos esto ubicado, para los más estudiosos de ustedes, que hay muchos diligentes, encontrarán en el capítulo 17, cuando lo lean versículo por versículo, algunos nombres que les parecerán extraños. Son los reyes de Asiria, uno tras otro, sucediéndose. Entre ellos se encontrarán a Tiglat, a Pileser, encontrarán a Salmanasar, encontrarán a Sargón, nombres que no deben memorizar. En mi caso es mi trabajo estudiar para tratar de mostrarles esto, y por eso algunos de los nombres en mi mente. Pero sé que como no son parte del español, son hebreos, algunos de ellos arameo antiguo, y con tanta historia fácil se pierde. Solo se los estoy contando para que usted, cuando esté leyendo, venga a su memoria. Se trata de eso. Luego, es importante sepan cómo se llamó el reino del norte. ¿Cómo se le llamó a este país? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo se le llamó? Israel. ¿Y cómo se le llamó a su capital? Samaria. Exacto. Luego al reino del sur se le llamó Judá y a su capital se le llamó Jerusalén. Pero esta vez no nos interesa el reino del sur. Y tampoco nos interesa Edom. Y tampoco nos interesa Siria. Y tampoco le haremos eco a los nombres de los reyes. Excepto
al del rey de Israel, cuyo nombre fue Oseas. Ustedes encontrarán este nombre en el capítulo 17 en sus casas. Y les cuento, buscando la semántica de Oseas, uno descubre que también tiene que ver con Joshua del hebreo o Yeshua, y también es la misma raíz que se ocupa para Jesús. Y uno no deja de sorprenderse que finalmente los tres nombres significan salvación. Y por supuesto, Jesús ocupó el nombre como un título muy bien merecido, porque Él es el Redentor de la humanidad. Josué, que es la derivación hacia el español de Joshua, también lo ocupó haciendo gala de su trabajo como un caudillo, porque Él es el que llevó la conquista de la tierra prometida de Israel. Él es el sucesor de Moisés, hizo gala a su nombre. En su defecto, Oseas, esto es es pésimo su quehacer en la historia. Deben saber, fue el último rey de Israel. Después de él no hay otro. Y desde el capítulo 17 hasta la fecha, Israel desapareció de la historia de la humanidad. Y las 10 tribus que éste gobernó, su linaje se perdió por completo. No hay un tan solo judío a la fecha que pueda decir con certidumbre: mi linaje pertenece a la tribu de Zabulón, de Isaacar, de Rubén o de cualesquiera otros. Dicho linaje desapareció. Así es que vaya vergüenza de este fulano haber llevado un nombre con la misma raíz de nuestro Señor Jesús y de paso del gran general Josué, para él ser la vergüenza y la antítesis de su propio nombre. Pues bien, este es el rey en cuestión, y hasta aquí un poco de geografía. Ahora voy a meterme a un poquito de historia. Ya les mencioné que Oseas estaba gobernando el reino del norte, pero sucedió lo siguiente. Asiria, los leones alados, así llamados por algunos libros de historia, se les llamaba así porque sus conquistas despedazaban a sus víctimas y les ponían alas al león, haciendo eco a que eran veloces y feroces. Por eso es que usted ve en arqueología, en historia, algunas estatuas de leones que están echados sobre sus dos patas, pero a la vez tienen alas. Están haciendo gala de la historia de los leones alados o de los leones asirios, que ellos hacían sus incursiones militares despedazando ciudades, y lo hacían rápidamente. El rey Tiglat-Pileser, rey de Asiria, envió una incursión hasta la capital del reino del norte, y pongo un círculo porque no los desoló, solo los sitió militarmente. Eso no es más que poner un cerco militar. Nadie puede ni entrar ni salir de dicho sitio. La intención de este rey es que las riquezas de este trono fueran con ellos, sin necesidad de derramar sangre. Él no quería guerra porque estos pobres debiluchos no tenían cómo enfrentar a los leones alados. Para este momento, debido a la podredumbre moral de Oseas y de sus antecesores, el reino de Israel estaba podrido en inmoralidad, en corrupción, en injusticia. No podían hablar de un ejército poderoso. Así es que solo los sitió. Obedezcan. Oseas neciamente creyó que se podía jugar con el diablo, válgame la expresión, y que iba a enviar un poco de dinero, iba a jugarle la espalda, y cuando el sitio desapareciera o dieran rienda, entonces envió una comisión hasta Egipto, de una delegación de diplomáticos, en donde les dijo: si ustedes me apoyan, hacemos una alianza en contra de los asirios. Yo le diría, aunque no es parte de nuestra temática de hoy, al rey Oseas:
temo que usted está acercándose a ser doblemente tonto. ¿Cómo se le ocurre pedirle ayuda a los que antes fueron sus esclavizadores? Es que usted no conoce la historia del daño que los egipcios le hicieron a los judíos. Y ahora resulta que usted envía una delegación para pedir ayuda. ¿Por qué no empieza pidiendo ayuda a su Dios? Y luego, ¿por qué no le pide ayuda al reino del sur? Cuando los hombres y las mujeres se llenan de rebelión y de necedad, no están interesados en oír consejos. Ellos hacen sus propios planes, empiezan a trazar sus momentos de altura, sus momentos bajos. Creen que todo es como una avenida en donde ellos pueden trazarla y caminarla a su antojo hasta que se golpean terriblemente. Pero en fin, eso estaba haciendo Oseas. Cuando el rey asirio descubrió, para ese momento ya no era Tiglat, era su sucesor, si no me equivoco, Salmanasar. Cuando descubrió eso, ordenó que el sitio militar desapareciera, pero no porque les dejaría en paz. La orden fue: barran con todo Israel, desaparezcan esta ciudad, acaben con ellos, maten a todos sus hombres. Lleno de rabia porque estaba traicionándole el rey Oseas. Y a Oseas me lo dejan vivo. Tráiganmelo, que esté en mis prisiones para burlarme a diario de su cobardía. Ellos eran expertos, estos eran carniceros. Lo hicieron, pero dio una orden extra: no desaparezcan a Samaria. Es una ciudad rica. Destierren a todos sus habitantes, llévenlos para Asiria, para Babilonia, para Edom, llévenlos donde les dé la gana, que desaparezca su linaje y su orgullo. Y de estas tribus paganas ya conquistadas por los asirios, lleven nuevos colonos hasta Samaria, y que estos sean los que ahora habiten en Samaria. Hicieron al pie de la letra. Nuevas tribus de colonizadores llegaron hasta lo que fue antes la gloria de la capital del reino del norte. Pero estos eran tribus llenas de inmoralidad, eran gente pagana, no exagero, creo que mejor lo resumo, llenas de salvajismo y de barbarie, a extremo. Gente maldita que nadie quería en estas ciudades. Lo peor de lo peor, que venga para Samaria. Algunos habían huido a las montañas cerca de Samaria. Cuando se dieron cuenta que empezaron a poblar, empezaron a entrar de nuevo a la ciudad. Estoy hablando de hebreos. Entonces, estas tribus que venían de distintas partes empezaron a mezclarse, no solo sexualmente, en todo el sentido de la palabra. Religión, familia, costumbres. En poco tiempo, esta sociedad era algo parecido a Sodoma y Gomorra. Una sociedad podrida en inmoralidad, en salvajismo y en barbarie. A esta sociedad se les llamó samaritanos. Y eran la mezcla de los hebreos que quedaron con estas naciones. Estos, llenos de rabia porque los judíos, este reino no desapareció inmediatamente, pasaron muchos años después. Entonces, los del sur discriminaron a los del norte y ya no les decían judíos o hebreos, les decían samaritanos, para recalcar que eran una raza podrida. De igual forma, los samaritanos odiaban a muerte a los judíos. Hasta el día de hoy se odian a muerte. De modo que si yo les pregunto a esta altura, ¿cuál es la antítesis de los judíos? ¿Qué responderían? Los samaritanos. ¿Cuál es la antítesis de los samaritanos? Los judíos. Bueno, no para ahí la historia. Cuando empezaron a poblar la tierra, el hedor a la sangre podrida estaba en todo el ambiente, porque el rey asirio devastó la ciudad.
y no la limpió. No le importaba, solo quería mostrar su poderío. El olor a sangre podrida hizo que los leones que vivían en las montañas y en las selvas alrededor se acercaran y que estos nuevos colonos estuvieran siendo despedazados a cada momento. Era como una plaga, un sitio insufrible para vivir. Alguien le llevó la noticia al rey de Asiria y alguno de los tontos y necios consejeros del rey asirio le dijeron: mire, esto se debe a que el Dios de la tierra de Samaria está enfadado porque le han llevado de esas tribus. Hay que agradar a ese Dios para que calme a los leones. El rey asirio, creyéndose un conquistador, dijo: si ese es el punto, contraten sacerdotes para que vayan y enseñen a estos nuevos colonos la religión de los hebreos, para calmar la ira del rey de esas tierras, del Dios de esas tierras. Fue así como buscaron un sacerdote levita de profesión y de nacimiento, pero también era un apóstata, un mercenario de la religión, un hipócrita, que estuvo de acuerdo con montar un programa de educación religiosa a los samaritanos. Les enseñaba a adorar a Dios, pero también les enseñaba cómo fornicar en pos de dioses paganos. De modo que cumpliera parte del compromiso, pero que también esas religiones inmorales le pagaran suficiente dinero para él enriquecerse con la ignorancia de los tontos. Y así se fundó la raza de los samaritanos, una sociedad podrida paralela a otra sociedad podrida. Pues bien, ¿qué tiene que ver esto con la parábola de los samaritanos, del buen samaritano? Ahora lo van a entender mucho mejor. No deben olvidar todo esto, pero traten como de desconectarse del tiempo e ir a la época de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los intérpretes de la ley, que bien podemos decir pastor, sacerdote o religioso actual, de esos engreídos, altaneros, que sirven solo para hacerle daño a la religión. Con un poco de conocimiento, intentó poner a prueba el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y enfrente de todos llegó y le preguntó con cierta altivez: ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús, sabiendo el mal corazón de este hombre, le respondió como un gran literario. Y si alguna vez usted oyó que responder con preguntas obedece a la filosofía griega de Aristóteles o de Platón o de cualesquiera de sus discípulos, usted dígales que eso es mentira. Ese estilo lo ocupó la Biblia desde mucho tiempo atrás, responder con preguntas de forma filosófica. Jesús le respondió al intérprete de la ley: siendo tu maestro no sabes qué hacer. ¿Por qué no me dices qué hacer para heredar la vida eterna? Entonces el intérprete de la ley, para no verse avergonzado, sino hacer gala de sus conocimientos en cuanto a teología, le dijo con certidumbre: por supuesto, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas. Ocupó Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y le puso un poco más, y dijo: además, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús entonces le dice: bien dicho, entonces ve, haz lo mismo y recibirás vida eterna. Él, cuando se vio ridiculizado, tratando de poner otra trampa, nuestro Señor le dice: pero ¿cómo saber yo quién es mi prójimo? Te lo voy a explicar, dijo Jesús. Y por supuesto que no dijo: te voy a dar una parábola. Ni tampoco se subió a un podio para mostrar que era un hombre de letras superior. Sin previo aviso y de forma magistral narró la siguiente historia. Dijo: entre el camino que va de Jericó a Jerusalén hay 27 kilómetros de una vía tan peligrosa y tan riesgosa desde la época del rey David, tanto que los historiadores creen que esa era la misma ruta
por donde David vagaba mientras huía de Saúl. Es en esta ruta en donde David se escondió y se convirtió en el Robin Hood bíblico. Durante el resto de la historia siguió siendo una ruta peligrosa por lo escabroso, lo escondido y muy conocido para todos, que habitada por bandas de asaltantes. Ustedes y yo no sabíamos esto sin estudiar. Ellos lo sabían muy bien, lo que estaban escuchando. Entonces Jesús dice, por aquí, mientras un hombre viajaba, por cierto, un judío, fue asaltado por esas bandas. Le dieron tal golpiza que quedó medio muerto, sangrando, tirado. Mientras agonizaba, sucedió que vino un sacerdote, uno de esos religiosos con saco, con símbolos religiosos en su pecho, que pintan a ser hombres muy cercas, no sé de dónde, pero no del cielo. Pero en fin, esos que pintan a ser muy religiosos, pastores, sacerdotes, líderes, diáconos, directivos o como usted quiera. Pasó uno de ellos y se acercó porque le llamó la atención que el hombre estaba agonizando, estaba ahogándose en su propia sangre y era obvio, no era un vagabundo, no era un alcohólico, era un hombre que lo acababan de asaltar. Entonces, este sacerdote judío al verlo sintió lástima y dijo, pobre hombre, voy a orar por él, y se largó. Jesús dice, unas horas más tarde vino otro, un levita, no un sacerdote de profesión, pero sí de esos que van a la iglesia, que se creen que saben mucho y que los demás deben decir, ay, ese hermano ya va a llegar al cielo. Pues pasó uno de esos, y cuando vio al moribundo también dijo, pobre hombre, lo que le han hecho, esto le puede pasar a cualquiera, y se largó. Finalmente, dice Jesús, en el mismo camino venía un samaritano y venía un hombre desde aquí hasta aquí, y cuando vio al judío moribundo, le levantó, le limpió sus heridas, las lavó, intentó sanarlo. Estaba tan débil el hombre que apenas caminaba, así que lo puso sobre sus hombros y lo llevó al hospedaje más cercano. Y le dijo al dueño del hospedaje, voy a dejarte dinero para que cuides a este hombre. Lo que gastes me lo cobras hasta que este hombre se ponga de pie. Después de contar o de narrar esta historia, Jesús le preguntó al intérprete de la ley, ¿me puedes decir quién hizo lo correcto? Hagan cuenta y caso que la pregunta Jesús nos la está haciendo a nosotros. ¿Qué responderían ustedes? De los tres, ¿quién hizo lo correcto? ¿Saben que el intérprete de la ley no respondió como ustedes? No quiso decir el samaritano. Dijo el que hizo misericordia. ¿Por qué no quiso decir el samaritano? Porque el samaritano es la tesis de lo podrido, de lo inmoral, de lo injusto. Pero este samaritano hizo lo que un hombre de Dios debe hacer. Como el judío no quería aceptar que el samaritano era un buen hombre, dice, él quiso misericordia. Jesús dice, y aunque no menciona su sonrisa, yo la imagino, con una sonrisa, bueno, entonces veas tú lo mismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro estudio y por qué yo le titulé a esto evangélicos hipócritas? Es que quizás no debí llamarle evangélicos hipócritas. Quizás debí de decir mejor que un buen título hubiera sido 27 kilómetros de indiferencia religiosa, porque hay un famoso conferencista europeo que predica al respecto de esta parábola y le titula 27 kilómetros de indiferencia religiosa. Tampoco, creo que lo mejor que puedo hacer esta mañana es llamarle 3,5 kilómetros de hipocresía religiosa. Pastor, ¿de dónde saca eso? Se los explico. Como a esta altura yo creo que ya han entendido
que Jesús está burlando de las creencias de los religiosos, y esa es una especie de parodia, y que a la vez está diciendo que su filosofía es la antítesis de la filosofía del Evangelio, les está criticando fuertemente a los religiosos y está diciendo que la columna de su Evangelio es mostrar misericordia para el prójimo. Entonces nos está gritando a nosotros: ¿no se te ocurre que ya es tiempo de mostrar misericordia a tu esposa, que tanto la maltratas porque es tu prójimo, que le eres infiel? ¿No se te ocurre que ya es tiempo de mostrar misericordia a tu marido, que de tiempo acá te crees mucho más que él y le lastimas a tu antojo? ¿No se te ocurre que ya es tiempo de mostrar misericordia a tus hijos, a las personas con las que haces negocios? Que debes mostrar misericordia a tus padres porque con tus actos los estás lastimando terriblemente. ¿No se te ocurre todo eso?, me pregunta a mí. Y en cuanto a los 3,5 kilómetros, ¿por qué? Porque creo que quizá habrá uno o dos, como ese sacerdote y ese levita, que serán hipócritas. Nosotros tenemos un evento de no 27 kilómetros, apenas 3. Pero habrá algunos aquí que les importa un comino. No buscarán a un inconverso para hablarle de Jesús y que venga esa tarde. No les importa, porque esos hipócritas evangélicos viven para sí mismos. Viven para hacer dinero, para gastárselo, para sentirse importantes, para dejar de beber, para dejar las drogas, para que Dios les resuelva sus matrimonios y ellos venir un domingo en la mañana, poner un poquito de dinero y sentirse que ya están a punto de llegar al cielo. Bueno, no creo, usted está a punto de irse con ese sacerdote y con ese levita, pero al cielo no lo creo. Porque según Jesús, esa es hipocresía. Y con frecuencia pienso que ese estilo de vida le hace un estorbo al Evangelio. Porque la gente que no conoce de Jesús juzga el Evangelio por los que nos comportamos como hipócritas, no por los que se comportan conforme a las filosofías del Evangelio de Cristo. Y de hecho, en honor a eso, me pregunto y les pregunto: ¿quiénes de ustedes quieren hacer lo que Jesús dijo? Mostrar misericordia a su prójimo. Bueno, si alguno dice, es mi deber, sepa, habrá 3 kilómetros donde hacerlo. Y le va a ser bien fácil porque nos hemos inventado todo tipo de dinámicas para que el Evangelio llegue de una forma no religiosa, sino una forma práctica. Pero lo más importante no va a ser ese evento, sino su oración y el amor que usted muestre por ellos. Pero claro está, temo que todo esto está cayendo en saco roto en varios de ustedes, porque ustedes vinieron por la conveniencia de la religión, no por la necesidad de servir a Dios de todo su corazón, de todas sus fuerzas y con toda su alma. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por ministrarnos. Ruego el perdón por ser uno de esos hipócritas. Y gracias por exhortarme de forma severa en decirme que debo dejar la religiosidad y mostrar misericordia a mi prójimo, hablarles de tu evangelio y tratar de mostrarles cariño. Y Padre, quizás hay alguien sin Jesús en medio nuestro, a quien tu palabra le ministró esta hora. Ruego hables a su corazón. Mientras todos oramos, rostros inclinados y ojos cerrados, 1 o 10 personas que nunca antes abrieron a Jesús su corazón. Yo no le invito a volverse religioso, eso es hipocresía finalmente. Tampoco que adquiera compromisos con esta iglesia. Es entre usted y Dios, es abrir su corazón en forma sincera y discreta con Dios. Es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de todas tus fuerzas. Y si alguien esta mañana dice, yo quiero hacer eso, donde está le invito a que reciba a Jesús. Que haga una oración sencilla, discreta, pero con fe. Nadie le va a pasar al frente. ¿Habrá alguien que esta mañana dice, quiero orar? Y levanta su mano y me deja orar con usted. Ahí donde está, tome el coraje, el valor
levante su mano y reciba a Jesús. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Todos tienen sus rostros inclinados y ojos cerrados. Esto es entre usted y Dios. Venga a Jesús. No se preocupe por los que están alrededor. Al igual que usted y yo necesitamos hacer esa oración. Levante su mano. ¿Habrá alguien más? Alguien más que levanta su mano a esta hora y me deja orar con usted. Alguien más que viene a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos que al momento de orar tu Espíritu nos ministre, que reciba salvación y vida eterna y que los consejeros puedan mostrarle el camino. Despídenos en paz, mas no de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.